En el capítulo 11 del Evangelio según Juan, se nos presenta a un gran amigo de Jesús llamado Lázaro, el cual vivía en Betania, un lugar muy cercano a la ciudad de Jerusalén. A lo largo de los evangelios se menciona varias veces cómo Jesús pasó por Betania. Así que muchos lectores deducen que cada vez que pasaba Jesús por allí, seguramente se quedaría a dormir en la casa de Lázaro y sus hermanas. En el texto no se nos menciona a los padres de Lázaro, ni tampoco se nos comparte si tenía hijos. Solo se nos informa que estaba enfermo y que sus hermanas mandaron llamarle para que lo supiera y seguramente lo pueda visitar en cuanto pueda. Pero Jesús, tras recibir la noticia, decide no visitar a su amigo, pues debía realizar todavía algunas tareas más, y por otro lado, Jesús sabía que debía realizar también un gran milagro en él para que más personas pudiesen creer. Jesús continuó un tiempo más con su ministerio, unos días, hasta que en un momento decide notificar a sus discípulos que Lázaro estaba dormido. Pero ellos no lo entendieron. Pensaron que quizá estaba tan enfermo que estaba postrado en cama y que casi no se podía mover ni levantar, pero que seguía vivo. Así que Jesús, al ver que no entendían sus discípulos lo que le estaba diciendo, les aclaró que estaba en verdad muerto y que se alegraba de haberle visitado después y no antes, pues así creerían que Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Me encanta la declaración de Tomás en el versículo 16, pues dijo lo siguiente: vayamos también nosotros, para que muramos con él. ¿Qué quiso decir Tomás con esta declaración tras escuchar de Jesús que su amigo Lázaro había muerto? ¿Estaba mostrando quizá una muestra también de gran afecto por Lázaro? ¿O estaba haciendo referencia a Jesús mismo? Pongamos sobre la mesa la primera opción, aunque sea a modo de aplicación, reflexión. Si Jesús varias veces había pasado por Betania y se había hospedado en la casa de Lázaro y sus hermanas, seguramente los discípulos de Jesús también habían establecido una amistad, unos lazos con Lázaro y su familia. Por ello, al enterarse todos de que Lázaro había muerto, que Tomás haya dicho, vayamos también nosotros para que muramos con él, suena bastante poético y conmovedor, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que cuando muere un ser querido, una parte de nosotros también muere con esa persona. Por supuesto, quedan los recuerdos, las vivencias y las muestras de afecto que se hayan podido generar durante toda la relación que se haya establecido con el paso del tiempo. Pero aún así duele. Y a veces te queda ese sentimiento de culpabilidad, de inquietud. ¿Por qué no le dije más veces que la quería? ¿Por qué no compartí más tiempo con ella? Y es natural, hermanos, tener esos sentimientos. ¿Sabéis por qué? Porque siempre se puede hacer más. Nunca es suficiente cuando echamos la vista hacia atrás. Así que no debemos vivir bajo supuestos, bajo hipótesis o pareceres. Debemos vivir bajo la verdad. Debemos llevar a cabo nuestras convicciones y debemos rogarle a Dios que nos ayude a expresar todo el amor que Él nos ha dado en su Hijo para que otras personas puedan recibir también ese precioso amor. Que el Señor nos enseñe a amar. Ese es su gran deseo. Pero bueno, como os he dicho, me parece interesante la declaración de Tomás, aunque también soy consciente de que algunas versiones, como la Nueva Traducción Viviente o la Biblia Textual, traducen o entienden el vayamos también nosotros para que muramos con él como una alusión a Jesús. E incluso ponen en el versículo el nombre del Señor, como por ejemplo en esta versión. No ponen solamente Él. En otros ponen el pronombre Él en mayúsculas, haciendo referencia a Jesús.
¿Y esto por qué es así? Porque los discípulos ya sabían que Jesús no era muy bienvenido en Judea y que ya varias personas buscaban matarle o al menos apresarle. De hecho, en ese mismo capítulo 11, en el versículo 8, los discípulos le advirtieron de que los judíos buscaban apedrearle. Y por ello, varios teólogos consideran que Tomás estaba animando a sus compañeros para acompañar a Jesús pese a las consecuencias. No obstante, esto ya es de remarcar. Iban a dar sus condolencias a la familia, aún sabiendo que por el camino o en el mismo lugar podrían acabar muertos como Lázaro. En este caso no por una enfermedad, sino porque les tirarían piedras. Y vemos que los discípulos no se negaron, pues al final fueron con Jesús a ver a Lázaro y a dar las condolencias a la familia. Nosotros, hermanos, sabemos que el gran problema de esta vida es la muerte. Y la muerte es la consecuencia del pecado. Aquellos que no son sensibles a lo espiritual, que no son conscientes de que viven gracias a Dios y que por lo tanto están muertos espiritualmente, el único problema que pueden ver es la muerte física. Pero como no la pueden tratar, ni mucho menos resolver, prefieren verla en el horizonte, lo más lejos posible. Pero no se puede evitar lo inevitable. Y la muerte física nos espera a todos por cuanto vivimos en un cuerpo finito, en un cuerpo corruptible, que cada día se deteriora un poco más, aunque no lo notamos tanto. Es un cuerpo que necesita llegar a su fin, como bien enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Es lo natural y por supuesto Dios ha permitido que eso sea así, pero no nos ha abandonado a nuestra suerte. Nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con Él, que es la vida, estar con Él, el eterno. Y nos concede un nuevo cuerpo tras nuestra muerte, un cuerpo perfecto, un cuerpo incorruptible, en una nueva realidad donde ya no hay más muerte, ni dolor, ni lágrimas, porque todo eso habrá quedado atrás. Qué bueno saber que podemos conocer más y más a Jesús. Él está dispuesto a darse a conocer a través de su palabra y de su espíritu. Como le diría más adelante a Marta, una de las hermanas de Lázaro, Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él, no morirá eternamente. ¿Creemos esto? Desde luego para muchos sería una locura creer en una vida más allá de la muerte. Pero ¿acaso el hecho mismo de que exista la vida no es en sí ya un milagro? ¿Por qué a veces nos cuesta ir más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos? La propia Marta le comentó a Jesús que sabía que su hermano resucitaría en el día postrero. Y en efecto, así será. Pero el Señor le estaba mostrando que iba a resucitar a su hermano en ese mismo momento. Pero antes de ello, qué escena más conmovedora, ¿verdad? Jesús dando legitimidad a nuestras emociones. Jesús mostrándonos que aún en medio de la fe y la esperanza que tenemos como creyentes, puede existir tristeza y dolor, pues la muerte, aunque sea la muerte física, es un impacto emocional. Se produce mucho pesar y el Señor validó nuestras emociones dejándose llevar por todo el clima que le rodeaba. Un ambiente de llanto, de pena, de luto. Y así es como leemos uno de los versículos más cortos de toda la Biblia, pero a su vez con mucho significado para nosotros. Versículo 35. Jesús lloró. ¿Por qué, hermanos, lloró Jesús? ¿Por qué? Algunos piensan que Jesús lloró porque la muerte en general es un motivo de llanto, de tristeza, de dolor. Otros piensan que Jesús tenía en mente la muerte que le esperaba a Él mismo y por eso lloró. Otros consideran que Jesús lloró
porque veía cómo él se esforzaba por hablarles de la salvación, de la vida eterna y la esperanza, y no le escuchaban. Pero yo pienso que Jesús también lloró, porque todo el ambiente de luto y dolor le conmovió. ¿Y cómo no? Porque también el que había fallecido era su amigo, su gran amigo. Y sí, Jesús sabía que su amigo iba a resucitar. Él mismo le iba a dar la orden. Pero eso no quita que en ese mismo instante Jesús sufriese. Pues Jesús es tanto Dios como humano. Y por ello es natural que aún teniendo la fe en Jesús, a veces nos vengamos abajo cuando perdemos a un ser querido y pensamos también en que tarde o temprano nos pasará a nosotros. Porque en efecto, cuando sucede esto, no solamente pensamos en esa persona, pensamos en que también es nuestro destino. Reflexionamos en la vida. Y eso incomoda, eso inquieta, eso duele. Pero tengamos paz, hermanos. Todo tiene su tiempo y hay un tiempo para todo. Y demos gracias a Dios porque Él se ocupa de preparar nuestros corazones. No seamos necios, no vivamos de espaldas a la realidad, como hacen muchas personas que no creen en Dios y no reflexionan en las cosas de la vida. El Señor no nos da más de lo que podamos soportar. Él controla los tiempos y, por supuesto, nuestros cuerpos corruptibles, finitos, deben llegar tarde o temprano a su fin. Pero hay una luz, una esperanza, una verdad en nosotros. Cristo vive. Cristo ha resucitado. Cristo ha acabado con el gran problema, que estábamos separados de Dios. Pero en Él volvemos a tener esa preciosa relación. Es inevitable no buscar una relación con aquel que nos ha creado a su imagen y semejanza. Gracias a Él existe la vida, así que ¿cómo vivir adecuadamente si no conocemos al que ha creado la vida y al que nos enseña a vivir? Pues no podemos. Sin embargo, algunos creen que lo consiguen, creen vivir adecuadamente, creen pasarlo bien y llenan su vida pues de muchas cosas, ¿verdad? Materiales, experiencias, viajes. ¿Quién sabe? Lo que cada uno quiera para mitigar la realidad de esta vida. Sin Dios no hay sentido de la vida, porque Él es el creador de la vida. Y todas las cosas existen en Él. Si Dios no existiese, no existiríamos nosotros. Sin embargo, como a veces estamos enfadados con la vida, enfadados con Dios, con nuestra suerte, con nuestro destino, no queremos saber nada, y mucho menos de alguien que, como no comprendemos, muchas veces le echamos la culpa de todo. Por eso hay personas que, aún diciendo públicamente que no creen en Dios, en verdad, incluso de algún modo muestran que Dios existe por cuanto le odian. Con su odio, de algún modo, están también dando a entender que existe. Sí existe, para que le eche la culpa. Porque si Dios fuese tan bueno, no me pasaría esto. Porque si Dios fuese tan justo, no pasaría aquello. Y sin embargo, muchas de esas cosas, en verdad, provienen de nuestra maldad, de nuestras decisiones. Y Dios permite que eso suceda. Si no lo permitiese, seríamos robots. Y supongo que a ningún individuo le gustaría ser un robot sin voluntad, sin capacidad de decisión. Pero desgraciadamente el ser humano ha usado la libertad para hacer el mal. Y el mal es alejado de Dios. Así que, hermanos, arrepintámonos y busquemos de Dios. Hagamos el ejercicio de ir siempre a sus pies.
de buscar más y más de Él, pues Él no solo está allí para salvarnos en un sentido global y universal, sino también para consolarnos en medio de cada suceso de nuestra vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el que nos ofrece una nueva vida. Así que, lo dicho, no seamos como aquellos que niegan la existencia de una vida después de la muerte, porque lo ven ilógico. Y luego dicen que tiene sentido que la vida que hoy en día conocemos proviene de la nada, que todo esto es producto del azar o de algún accidente cósmico. Pues eso sí que suena absurdo. La vida existe porque la vida es una persona. La vida es Jesucristo. Y todas las cosas subsisten en Él y para Él y por Él. Así que en Él debemos vivir. Arreglemos siempre nuestras cuentas con Dios. Si Dios no está en el centro de nuestras vidas, solamente nos vamos a autoengañar poniendo otras cosas en ese lugar. Y tarde o temprano algunos se darán cuenta de que nada puede ocupar el lugar de Dios, que nuestro corazón le pertenece a Dios, que todo nuestro ser es de Dios, que en Él solo podemos vivir en paz, pese a las pruebas, pese al sufrimiento, pese a las pérdidas de seres queridos, pese a las enfermedades, problemas familiares, laborales. Pese a todo, Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos acompaña y nos guía hasta el final. Así que muchas gracias, hermanos, porque Dios nos ha permitido formar parte de muchos de nosotros, contribuir en sus vidas para que sigan adelante en el camino que lleva a la vida, a Jesús. Damos gracias a Dios por aquellos que ya están en su presencia y rogamos a Dios que nos ayude para acompañar a aquellos que están en ese proceso. Todos en verdad estamos en ese proceso. Algunos quizá están más cerca, otros más lejos. ¿Quién sabe? Lo importante es que Dios nos ha amado primero y que nuestro deber es dar amor a los demás, sin pedir nada a cambio. Porque Dios no nos pidió nada, más bien nos lo dio todo. Nos dio a su Hijo amado y Él murió por nosotros. Amén.